Pelado, muy buenas noches. Bueno, este contraste que estábamos viendo realmente en la Villa 21, que Sí. a todos la verdad que nos perturba. Estamos con Juan Cabandier también. Vamos a preguntarle respecto a este tema. Ya él igual se encuentra con los auriculares para que vos le preguntes lo que quieras. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Cabandier? Buenas noches, antes que nada. En relación a la ola de frío y a las consecuencias que puede traer una calefacción como la que acabamos de ver, me parece gravísimo, y la verdad que se corresponde no con un factor meteorológico, sino se corresponde también con las elevadísimas tarifas que eso conlleva, obviamente, la utilización de estos métodos bastante arcaicos que pueden traducirse en cosas muy graves para las familias, ¿no? Por el monóxido de carbono, básicamente. Pero bueno, por eso me parece que estamos en tiempos donde podríamos dejar de castigar a las familias con las altísimas tarifas que se implementaron en los últimos 4 años y cambiar, obviamente, de un modelo que sea más amigable y que calefaccionarse no sea una cuestión de privilegio, y que, bueno, que la calidad de vida de las personas esté básicamente contemplada desde poder pagar una calefacción o algo tan básico como tener luz. Bueno, me parece que lo demás sería abundar en algo que me parece bastante lógico, ¿no? Sí, Juan, ¿cómo te va? Esteban, Juan Sí. Cabandier te escucha. Gracias, Juan, por atendernos. Buenas noches. A ver, Juan. Bien, ¿cómo estás, Esteban? Muy bien, gracias. No, por ¿Estamos favor, bien? buenas noches. Muy bien, mal, muy mal, pésimo. ¿Cómo el traste? ¿Cómo estamos? ¿En qué sentido? Sí, económicamente hablando, socialmente hablando. A ver, me parece que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo en convencer a la sociedad de que hay una especie de veranito financiero porque no sube el valor del dólar, ¿no? Que hay una cierta estabilidad y el dólar está planchado en los últimos 15 días, las últimas 2 semanas. La verdad que alegrarse por eso me parece bastante absurdo, porque la economía real es la que indica que ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desocupación, se siguen cerrando fábricas, la gente no puede pagar tarifas, aumenta el ratio de la deuda, cambia incluso las autoridades del Fondo Monetario Internacional y hay un titular muchísimo más duro que va a ser muy complicado renegociar esa deuda. Y la verdad que la Argentina tiene la espada de Damocles sobre su cabeza, sobre su cuello, producto de las decisiones que se han tomado. Entonces, yo veo las cosas mal, ¿no? Es decir, no hay recuperación del consumo, los índices van para abajo, tanto en supermercados, en shoppings, el consumo de leche, consumo de carne. Todos los indicadores son negativos. Entonces, la verdad que el gobierno trata de instalar que producto de que no aumenta el dólar estamos bien, me parece un absurdo. Ahora, Juan, viste que hay algunas encuestas que muestran una... Vos me dirás, bueno, yo no le creo a las encuestas y está muy bien, pero hay encuestas que muestran una recuperación de Mauricio Macri. Incluso hay una que lo da ganador por primera vez en segunda vuelta. Antes esto no pasaba. En todas, igualmente, Alberto y Cristina sigue estando arriba, pero se nota una recuperación de Macri. ¿A qué crees que es esto? ¿O es un invento? A ver, no conozco el rigor técnico de las encuestas que mencionás. Pongamos que vamos a creer en que Macri aumentó el porcentaje de imagen positiva. A ver, me parece que es importante no olvidarse de estos temas sustanciales, ¿no? Que tienen que ver con el día a día. Y además tampoco hay que olvidarse de los mecanismos de manipulación que arbitra el gobierno en confabulación con grandes aparatos económicos y grandes medios de comunicación. No hay que olvidarse de la Big Data, no hay que olvidarse de la inteligencia que hacen sobre los vecinos. No nos olvidemos que hoy las cámaras de detección facial, más la información que obra en el ANSES, la información que tiene el gobierno con el Banco Central, que tiene el equipo de Durán Barba, la información que captan de cada una de las acciones que un ciudadano cuando interactúa con el gobierno, por ejemplo, cuando se baja en su celular el registro de automotor online, el gobierno sabe en cada momento dónde estás por su GPS, sabe lo que vos pensás, sabe cómo se llama tu perro, sabe de qué cuadro sos, sabe cuánto ganás. Es decir, toda esa información se utiliza para manipular
el deseo y los gustos de las personas. Entonces, cuando te envían, la reta te envía una comunicación por un SMS, por un mail, en tus redes sociales, diciéndote que va a estar a 2 cuadras de tu casa hablando con vecinos, es porque saben dónde vivís. Te están observando. Tienen mucha información al respecto de los ciudadanos. A ver, están Nati. observando y están haciendo inteligencia sobre Sí. los ciudadanos, sobre los electores. Sí, Juan, consultarte, digo, en estos últimos días se está hablando mucho del acuerdo, ¿no?, que firmó el gobierno con el Mercosur y la Unión Europea. ¿Pensás que esto le puede dar un impulso a la campaña de Macri? Digo, es algo que es muy a largo plazo. Digo, ¿quiénes van a ser los perjudicados y los beneficiados con este acuerdo? Yo creo que hay que entenderlo integralmente, el acuerdo. Primero necesita una ratificación de los países de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, también tiene que aprobarse en los 4 países del Mercosur, en los distintos parlamentos. La implementación puede llevar muchísimos años. Ahora, me parece que analizarlo integralmente es también destacar que los únicos beneficiarios son aquellos que están emparentados con la economía primaria, es decir, con la primarización de la economía, es decir, con el sector agropecuario. Es simple explicarlo. Todos los países desarrollados son, además de agropecuarios, en el caso de aquellos que lo son países que están industrializados. Es decir, no hay ningún país desarrollado en el mundo que solamente esté sustentado sobre la economía o sobre la primarización de la economía. Por lo tanto, lo que está haciendo Europa es, cuando le falta alimentos, van a acudir al Mercosur y, como consecuencia de eso, van a colocar el excedente de productos industrializados que fabrican en Europa o en alguna otra parte del mundo, pero que son firmas que están radicadas en Europa, los van a traer a nuestro país, matando nuestra industria, matando nuestras pymes y matando todo el aparato productivo que supo tener Argentina y Brasil, ¿no? Este sería el fin del estado de bienestar que se implementó en el 30, que lo llevó a cabo el peronismo y que perdura hasta el día de hoy, ha tenido sus altibajos, pero que más o menos perdura. Es decir, nosotros admirábamos a Brasil hace unos años porque Brasil no dependía del dólar, ¿no? Siempre se dice que las propiedades en Brasil se venden en reales y no en dólares como en Argentina. Claro, en Brasil no hubo Martínez de Oz, ni hubo Menem. Entonces, pero sí hay un Bolsonaro ahora, que está rompiendo la estructura, o va a romper a futuro la estructura productiva de Brasil. Bueno, eso es lo que quieren hacer también en Argentina. Nosotros no tenemos que permitir que eso suceda, porque eso sería configurar una sociedad al estilo de Colombia. Juan, ¿y cuál es el plan para que eso no Chile, suceda? Al estilo... Juan, ¿cuál es el plan para que eso no suceda? Bueno, evidentemente Argentina tiene que definir un modelo de desarrollo que tiene que estar de la mano de la industria, aquella industria que nosotros podamos ser competitivos en el mundo, y también obviamente lo agropecuario. Es decir, no hay una polarización en el sentido, no hay una confrontación de las dos esferas. Es lo agropecuario porque tenemos una pampa húmeda extensa y que nos permite el ingreso de dólares y de divisas, pero también al mismo tiempo tender a industrializar. Nosotros tenemos dos grandes oportunidades de cara al futuro. Una es Vaca Muerta y otra es el litio de la región del NOA, de Jujuy, etcétera. Ahora, nosotros podemos ser o un país africano que tiene hidrocarburos o un país escandinavo que tiene hidrocarburos y se industrializa. También podemos ser un país africano que tiene hidrocarburo, se lo vende a otros países y su población es pobre. Nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que apuntar a que con esos dos elementos podamos tender a que nuestra gente y nuestro pueblo viva mucho mejor. Sí, Cabandier, ¿cómo le va? Ernesto Adida le habla, ¿cómo le va? Mire, en las últimas horas Elisa Carrió dijo que había que rever los juicios a los militares que habían tenido condena en los últimos años. A usted esto le toca muy de cerca, usted es un nieto recuperado. ¿Qué piensa de esto? Me parece una falta de respeto a la historia de un país, pero también considero que es son dichos de una gravedad institucional muy importante, ¿no? Es decir, es atentar contra el Estado de Derecho y contra las instituciones y contra lo que ha conseguido nuestro país en tiempos de Alfonsín, que fue el juicio a las juntas, pero después también las políticas de Néstor Kirchner y de Cristina en materia de justicia
a un hecho atroz como fue la última dictadura. Es como algo así como decir que los juzgados en Nuremberg tienen que ser revisados. Eso es lo que dijo Carrió. La verdad que es una atrocidad decir eso. Es como decir que Erich Priebke o los nazis hay que repensar los juicios que se cometieron contra ellos. Juan. La verdad que es realmente... Juan, pero por ejemplo... asusta lo que dice Carrió. Alberto, Juan Alberto Fernández dijo también hay que revisar otras causas y salieron muy fuerte a criticarlos, incluso por las causas de corrupción que involucran al anterior gobierno. Digo, ¿no se mide esta vara para los dos lados distinta? No. A ver, hay cuestiones que son inamovibles y que tienen que ver con aquello que se considera por distintos tratados internacionales como el Tratado de Roma y otros en el mundo lo que son crímenes de lesa humanidad, ¿no? Aquellos que ofenden a la humanidad por los hechos cometidos acaecidos. Otra cosa es las causas de motivaciones políticas. Es decir, me parece que son dos planos distintos. Juan, ¿Alberto Fernández gana en primera ronda? Ojalá. ¿Vos qué pensás? Ojalá que así sea. Y yo creo que tenemos muchas chances, pero más allá de un triunfo, me parece que los argentinos tenemos muchas chances de modificar este rumbo de país que nos propuso Cambiemos. Pero al mismo tiempo, ya desde el plano, desde el lugar que yo ocupo como diputado nacional de una fuerza política, que en este caso es el Frente de Todos, tampoco tenemos que relajarnos, ¿no? Sabiendo que nuestro adversario político, en este caso Cambiemos, Macri, Vidal, etcétera, van a hacer hasta lo imposible por perdurar en el gobierno, ¿Eso es porque trampa? ellos se juegan 200 años de historia. Sí. ¿Leo que es trampa eso o no? ¿Leo mal? ¿Leo bien? Decime, Juan. Pues van a hacer hasta lo imposible. Yo creo que intentaron con el voto electrónico. Sí. Y bueno, a ver, no puedo fundar ninguna acusación porque no tengo los elementos, pero hay cosas que me producen sospecha, me causan sospecha. Intentaron con el voto electrónico, ustedes saben que los países más avanzados en el mundo han vuelto atrás cuando implementaron voto electrónico porque es vulnerable y porque se generaron grandes problemas electorales. Ahora intentan con la transmisión electrónica de datos, que en esa transmisión en cada escuela que van a hacer en todo el país, que va a ir directo al correo argentino, pueden, mientras la información sube a la nube de Internet, pueden tener una denegación de servicio, pueden manipular la información y cuando llega al correo central es una información cambiada. Entonces, me parece que buscan distintos instrumentos, el de la manipulación, el de las redes WhatsApp, distintas cosas como para las fake news, las conocidas fake news, la posverdad, son cosas que instrumenta el gobierno para tratar de ganar de forma, non santa una elección, incluso con ilegalidades, ¿no? Como puede ser, obviamente, lo que se produce muchas veces con las mentiras, ¿no? Las mentiras, las fake news, la posverdad, son instrumentos que están escritos en el libro de Durán Barba, son instrumentos que aplican dentro del gobierno y que uno tiene que estar atento porque lo peor que le puede pasar a una sociedad. ¿Cuál sería una fake news, Juan? ¿Cuál sería una fake news? Atravesada por grandes mentiras. ¿Cuál sería una mentira? Una fake news, no, una mentira. Una fake news. Que Cristina no es abogada, que nosotros matamos a Nisman. Esas son las fake news, ¿no? Sí. Pero lo que Cristina no es abogada, que es falso, es del gobierno. Claro, es decir, pero está instalado del gobierno anterior eso. No lo instaló Macri eso. Está desde el gobierno anterior, lo de que Cristina no es abogada. Que está probado que lo es, que quede claro. Bueno, pero lo instalaron los que hoy gobiernan. Lo instalaron los que hoy gobiernan. Claro. Ese es el punto. Te agrego el de la Morsa, si querés, ¿no? Que eso lo perjudicó a Aníbal Fernández también, el de la ¿no? Morsa de la provincia, de la campaña del 2015 de Aníbal Fernández. Pero perdóname, la Morsa, todo el tiempo hay la fake Morsa lo news. dijo la nata. Sí. Sí, la Morsa, bueno, pero no vamos a discutir esto, que no llegamos a ningún lado. Se A ver, robaron un PBI, vamos, por ejemplo, a ver, podría ser. Eso sería ser, digamos, Juan. eso digo, un fake news sería Sí. se robaron un PBI, lo pregunto. O las cuentas de Olivera en Suiza también. Sí. Claro, Que fue del también. gobierno anterior. O por ejemplo, que la plata estaba enterrada. Eso sería un fake news, dice usted, Cabandier. Bueno, podrían ser, claro. Hay Hay muchísimas. Es decir, todos los días hay una fake news. Sí, pero a ver, Juan, hace un tiempo el Que a presidente veces dijo... tienen... Sí,
dijo que volver al pasado sería autodestruirnos. Yo me pregunto, ¿qué se le dice a la gente que literalmente en la calle te agarra y te dice, tengo miedo de que vuelva el gobierno anterior? ¿Qué se le responde? Que yo creo que lo definió Heráclito hace, no sé, muchísimos años, más de 2000 años. Nadie se baña dos veces en el mismo río, es decir, la sociedad cambia y las personas también cambian. Es decir, nunca es posible volver a algo anterior porque las cosas son diametralmente distintas o muy distintas. Es decir, me parece que eso es campaña de miedo. ¿Se acuerdan de una campaña de miedo que cuando nosotros en el 2015 decíamos que este gobierno se iba a endeudar con el Fondo Monetario Internacional, que finalmente sucedió? El gobierno, los que el gobierno nos acusaban en el 2015 que nosotros estábamos instalando una campaña de miedo. Simplemente estábamos dando una opinión de lo que a nuestra percepción iba a suceder, que finalmente sucedió. Juan. Entonces el gobierno utiliza esa campaña del miedo diciendo, miren que si nosotros perdemos, vuelven el gobierno anterior y vuelve el pasado, etcétera. Es decir, yo reivindico la distribución del ingreso, las obras que hicimos. Por supuesto que todo es perfectible y uno siempre apunta a mejorar y ser mejor. Y las cosas que quizás no nos funcionaron y no hicimos bien, eso tenemos que modificarlo, porque de eso se trata la vida, de tener la suficiente autocrítica para mejorar cada día. Ahora, me parece que el gobierno está utilizando este concepto como campaña de miedo, ¿no? Juan, ¿qué haces si gana Macri de nuevo? ¿Qué hago? Sí. No sé, la verdad que no me lo puse a pensar, pero no creo que la preocupación es colectiva, no es una preocupación, no es una preocupación individual. Es qué hacemos los argentinos si Macri gana de nuevo, porque va a venir la reforma laboral para que bajen tus ingresos, para que no tengas derechos laborales, va a venir el aumento de la edad jubilatoria, van a aumentar los impuestos, es decir, van a configurar una sociedad domesticada para que solamente nos aboquemos a la actividad agropecuaria y que el resto viva de servicios y que se las arregle. Para eso es necesario modificar algunas de estas cuestiones. Entonces, me parece que... Pero Juan, vos dijiste hace un rato que había que apostar a la actividad riesgo, agropecuaria. Es un análisis, ¿no? No, perdón, ¿qué quería decir una pregunta más? Dale. No, le quería hacer una pregunta. Las dos esferas. Está bien. Teniendo en cuenta que Alberto y bueno, todo el equipo está confiado en que va a ganar. Alberto está formando a su equipo. Si te pidiera un consejo, dice, mira, estoy armando el equipo para salir a la cancha, ¿qué 3 jugadores le recomendás a Alberto Fernández para que estén en su gabinete, para que estén en su equipo? Me gusta esa analogía futbolística, pero bueno, le diría que tiene que haber no sé, un Lautaro Martínez, un Messi y un no sé, ¿cómo se llama? Un Palacios, no, perdón, sí, bueno, uno de esos 3 jugadores, no sé, no se me ocurre decirte quién, pero me parece que lo que se está conformando ahora es robusto y hay una idea también de mucha diversidad y apertura. Por lo tanto, me parece que lo que está ahora está bien, está muy bien y por supuesto faltarán algunos, pero creo que estamos en buen camino, ¿no? Pero dale 3 nombres, Alberto. Decir, mira, el 1 tiene que ser, no sé, ponele el canciller, ¿quién? El 5 tiene que ser el ministro de Defensa, ¿quién? Y el 9 tiene que ser el de Economía, ¿quién? No me animaría a decir eso porque primero es una tarea que le compete al presidente y me parece que entrar en esa especulación sería absurdo. La verdad que además eso hay que decidirlo en su momento, en el momento correspondiente. Anticiparse a la asignación del gabinete cuando estamos en plena campaña es un error. Entonces, cada cosa en su justo momento y cuando corresponde, ¿no? Juan, ahora, con una mano en el corazón, cuando te enteraste que Pichetto iba a ser el compañero de fórmula de Macri, ¿qué pensaste? No, pensé que era una actitud un poco de martazo ahogado del gobierno, que era una actitud para tratar de equiparar
decisión que tomó el Frente de Todos en términos de Cristina, digamos, bajándose de lo que muchos suponíamos que iba a ser su candidatura y poniéndose como vicepresidenta. Me parece que Pichetto es un candidato que se sumó al gobierno pero que no tiene votos y me parece que es una decisión que ellos tomaron. Y bueno, Juan, ¿y Alberto sí soy, tiene votos? Juan, ¿y Alberto sí tiene votos? Que tiene Macri. Juan, ¿y Alberto sí tiene votos? Yo veo que votos tienen Cristina, no hay duda, y Macri. Vidal probablemente también. ¿Alberto sí tiene votos? Bueno, es decir, me parece que se mide en otros términos. Me parece que la fórmula, desde que se definió la fórmula, aumentó el porcentaje de votos en relación a lo que marcan las encuestas, pero al mismo tiempo también la designación de Alberto permitió estrechar relaciones, más de 12 gobernadores que se definieron a partir de la designación de la candidatura, es decir, de la fórmula. Me parece que corresponde en ese sentido. Sin embargo, la designación como vicepresidente de Pichetto por parte de Macri no trajo ningún nuevo acuerdo. Entonces, si lo medimos en esos términos, sí, diría que la designación de Pichetto fue obsoleta. Cabandier, discúlpeme que le haga una pregunta. Usted es psicólogo y usted hablaba recién de... No soy psicólogo. Estudió psicología, pero no terminó. Estudió psicología. Estudié psicología, no. Por no eso, pero quiero decir, tiene un conocimiento sobre la mente de la gente. Y usted dijo que el macrismo, el Cambiemos, Juntos por el Cambio, Durán Barba, etcétera, operan sobre la mente de las personas, sobre los gustos, sobre la conducta de las personas y la guían hacia lo que a los intereses que ellos quieren. Ahora, lo que nunca, eso lo hacen a través de la fake news, a través del Big Data, como usted señaló, a través de las redes sociales, los trolls, etc. Ahora, ¿cómo se contrarresta eso? Porque usted habló de cómo es esa especie de campaña digital para lograr que la gente vote algo. ¿Y cómo se contrarresta eso del otro lado? Yo hablé de la subjetividad, no de la mente, no importa, vamos a equipararlos, los dos elementos. Me parece que también nosotros no podemos dejar de analizar que en el mundo las agencias de inteligencia en el mundo se ocupan casi principalmente de la subjetividad de los electores para conducir a los gustos de los gobernantes a dónde quieren llevar a la sociedad. Yo creo que cómo se contrarresta eso se hace dando absoluta libertad y que cada uno decida qué es lo que quiere y no tendiendo a no tender desde las herramientas del Estado, con el poder del Estado, para que la gente opine como uno quiere. Igual, está el arte de persuadir, el arte de hacer política, que eso es muy lógico hacerlo y es natural que se desarrolle de esa manera, pero una cosa muy distinta es utilizar el poder del Estado y las herramientas del Estado para condicionar los gustos y las decisiones que tienen que tomar las personas. Ustedes saben que estamos en un mundo de la tecnología de la información, cada vez tiene más incidencia en la vida de las personas y esto es un camino de ida, cada vez va a hacer aumentar esa incidencia de la tecnología en la vida de todos nosotros. Sí. Pero al mismo tiempo, nosotros no tenemos que dejar de entender que los algoritmos, que son esas fórmulas matemáticas que se hacen a partir de la información que se obtienen mediante las redes sociales o lo que uno interactúa en el mundo de la Internet, llevan a que los algoritmos saben lo que nosotros vamos a querer dentro de un tiempo, sin que nosotros lo sepamos todavía. Entonces, ese es el peligro que tiene la utilización de la tecnología de la información, de la informática. El Parlamento Europeo, sí, el año pasado, pudo sancionar una ley de protección de datos personales. De hecho, en Argentina tenemos una ley de protección de datos personales que ya es obsoleta, es vieja, sí, desde el año 2001. ¿Y vos presentaste otra para cambiarla, Juan? Hemos intentado incluso. Sí, es interesante lo que estás planteando. ¿Vos presentaste una ley para cambiar esto? Estamos trabajando en eso porque el Estado lo que tiene que hacer es procurar proteger a los ciudadanos, proteger la información de los ciudadanos. El Estado lo que no tiene que hacer es lo que hace este gobierno, que es utilizar los datos de los ciudadanos para hacer
para atender a las decisiones Sí, de los ciudadanos, no hay duda. para condicionar la decisión de los ciudadanos. No hay duda de eso. Yo me acuerdo también, entonces, tenés me razón, parece pero que ese es el punto que tenemos que poner en discusión. está bien, pero yo me acuerdo también, cuando la expresidenta de la Nación, en cadena nacional o en conferencia de prensa, yo no me acuerdo cuál, daba los nombres de, en este caso, un jubilado de Mar del Plata y su dato de AFIP. ¿Te acordás de eso? Eso también está mal. Porque eran datos personales. No resguardó la expresidenta de la Nación los datos personales de su ciudadano. ¿Te acordás del caso? Sí, claro, me acuerdo. En tal caso, digamos, yo no digo que todo lo que hicimos fue perfecto. Ahora, tomando un caso quizás negativo, ahora, ¿por qué el gobierno lo maximiza? No, si yo no estoy, hace lo mismo? no estoy defendiendo al gobierno. No estoy defendiendo al gobierno. Estoy diciendo las ¿sí? cosas que ustedes que están también lo mal, hicieron. Sí. No, yo no estoy defendiendo al gobierno. No, para nada. Las cosas que están mal están Sí. mal siempre. Bien, eso, ok. Por eso, las cosas que están mal están mal siempre. Ahora, me parece que un caso particular o dos casos particulares es muy distinto a millones, ¿no? Que es lo que hace el gobierno actual con los datos de ANSES, que incluso los datos de ANSES se les dio a la empresa Amazon. Amazon, una empresa norteamericana de Jeff Bezos, que es, digamos, uno de los magnates más importantes del mundo, que es casi un top 5 de los hombres más ricos del mundo, que tiene su empresa de comercio electrónico, que es Amazon, ampliamente conocida. El gobierno le vendió la base de datos o le entregó la base de datos de ANSES para que utilice la información personal de todos nosotros para que nos tiendan, para que influyan en las tendencias de los compradores o de los consumidores en Argentina. Juan, ya vamos cerrando la entrevista. A ver, chicos, chicas, por favor. Sí. Porque hay que cuidar mucho a los ciudadanos. Me parece que el eje tiene que estar puesto en eso. Bien. Bien. Chicas, por favor. A ver. Juan, se habla mucho de lo que va a ser la futura relación entre Cristina y Alberto en el caso de que lleguen a ganar las elecciones. Digo, en algún momento estuvieron mucho tiempo peleados. ¿Hay posibilidades que se vuelva a romper esta dupla? Digo, vos lo conocés a Alberto, la conocés a Cristina, ambos tienen un temperamento bastante fuerte. ¿Cómo lo ves a esta dupla gobernando? A ver, yo creo que la decisión de Cristina fue una decisión de una estadista. Yo creo que la preocupación principal de Cristina obviamente es la ciudadanía, es el padecimiento de los argentinos y argentinas en estos años donde hay despidos y las cosas que conocemos, ¿no? Personas que no pueden calefaccionarse y recurren a braseros que los puede perjudicar en su salud, como acabamos de ver recién en el informe. Ese es el objetivo principal y creo que el objetivo de unidad de todos está alrededor de eso, ¿no? Es decir, necesitamos un país que incluya a todos y a todas, como dice el nombre de nuestro frente. Y a todos, la verdad que, tendrías que decir. las diferencias que hubo, y a todes, las diferencias que hubo quedaron plasmadas y no creo que si hay diferencias en un lado sea algo positivo y si hay diferencias en otro sector político sea algo negativo. La pluralidad es siempre positivo y me parece que eso es lo que está plasmado en la relación del frente de todos, todas y Juan, todes, como quieran pero decir. yo sumo la pregunta de Nati. ¿Qué aporta Alberto que no tiene o que no tuvo Cristina en el gobierno anterior? ¿Cuál es el valor agregado que le puede dar a este binomio? Bueno, es decir, creo que quedó de manifiesto muy claro, ¿no? A partir de la designación de la candidatura de Alberto, y creo que obviamente fue el objetivo de Cristina. Alberto es un hombre de mucho diálogo, un hombre de muchas relaciones, y eso permitió el apoyo de inmediato de gobernadores. No es que no le faltó diálogo, quizás algunos sienten de forma más natural la conversación con actores de la política y otros sienten de forma mucho más natural la conversación con la gente. Si esas dos expresiones están en una fórmula, realmente es una fórmula potente y me parece que eso es lo que se plasmó en la fórmula de los Fernández, ¿no? Juan, vos estudiaste psicología. ¿Qué funcionario necesita ir urgente al diván? Varios. El diputado de Iglesias de Cambiemos es uno, bueno, hay varios, sí. No sé. Sí, Pero Juan, por último, a ver. el psicoanálisis o la terapia siempre es positiva.
Y bueno, nada, es algo para recomendar también, ¿no? Bien, Juan, te cuento porque no quiero cortar la entrevista de forma abrupta y no ser irrespetuoso, sobre todo con la enorme amabilidad que tenés con nosotros de atendernos y este diálogo que resulta tan interesante, pero en cualquier momento vamos a tener que ir al acto de Juan Manuel Urtubey en el Chaco y a otro acto en la ciudad de Buenos Aires. Pero antes de eso, yo quería preguntarte, Juan, si ves alguna cosa positiva del gobierno de Macri. Bueno, quizás veo algo positivo en líneas generales y puntualmente me parece que algo que nos preocupa y en su momento nos preocupó y nos sigue preocupando. Creo que algo positivo del gobierno de Cambiemos fue la continuidad del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lo negativo dentro de eso positivo fue que le redujo el presupuesto y hay muchos becarios que no tienen la posibilidad de seguir investigando. Y creo que para la Argentina es muy necesario y muy importante apostar a la industria y aportar el conocimiento y aportar a la ciencia y la tecnología. Entonces, veo positivo que le hayan dado continuidad a eso, que lo inició Cristina, pero al mismo tiempo me parece que el gobierno no debería haberle bajado el presupuesto a un área tan central, ¿no? Juan, que es la que nos puede permitir la ciencia y la tecnología introducirnos en distintos mercados y desarrollarnos. Bien, Juan, hablaste de Cristina, ¿sí? La expresidenta de la Nación está en Cuba, ¿sí? Acompañando a su hija Florencia. Tengo entendido, Nati, que va a estar por casi un mes, ¿no? Hasta el 10 de julio. Hasta el 10 de julio. Del 2 al 10. Del 2 al 10, sí, una semana. 8 Eso, días. Sí, una semana. Sí, ¿perjudica, Juan, que Cristina esté tanto tiempo fuera del país para traccionar en la campaña, para el Frente de Todos o no? ¿O es lo mismo? Bueno, no es un mes, ¿no? No, por eso me confundí, una semana. Un poco más. Sí, una semana. Ah. Una semana quise decir, no un mes. No creo que una semana no es un tiempo tan extenso. No crees que no crees que cambie nada. No, me parece natural que Bien. visite a Florencia, a su hija. Una semana no es tanto tiempo. Bien, acá te quería preguntar por el apagón. A ver, ¿Cómo dale. ves Sí. la provincia de Buenos Aires? ¿No? Digo, pues es el distrito electoral más importante del país y está bastante pareja la elección ahí también. Digo, por un lado dicen Vidal le está ganando a Kicillof, digo, esta apuesta también de elegirlo, ¿no? Al ex ministro de Economía. Hay muchos referentes de la Cámpora, eso fue bastante criticado. ¿Cómo ves el panorama en la provincia de Buenos Aires? No, lo veo muy bien. Es decir, me parece que la verdad que la fórmula de la provincia de Buenos Aires, Axel, Verónica, es una fórmula muy importante, muy robusta, por decirlo de alguna manera. Axel tiene una relación con la gente muy especial, realmente es una persona brillante, que ha llevado una gran tarea donde estuvo, es un académico también muy destacado, y me parece que puede darle a la provincia de Buenos Aires algo muy importante, que es encontrar los resortes necesarios para que esa provincia tan pujante pueda ser bien administrada. En el caso de Vidal, creo que es una gestión que ha tenido deficiencias. Yo creo que el gobierno nacional con Vidal han tenido una estrategia en el conurbano que es, digamos, emular la fórmula esteticista que se implementó en la ciudad de Buenos Aires alrededor de las cuestiones del espacio público. Yo creo que la gobernabilidad tiene una pata importante en esa mirada del espacio público, pero no es lo único. Es decir, ellos concibieron, ¿no? Macri, jefe de gobierno, y cuando ganaron la provincia de Buenos Aires, de la misma manera, concibieron que en la provincia de Buenos Aires había falencias de la puerta para afuera de las familias bonaerenses, ¿no? Es decir, había cuestiones vinculadas al espacio público, a la luminaria, a la basura, las plazas, etcétera. Y en el conurbano se ocuparon de eso, ¿no? Empezaron a poner metrobuses, están inaugurando metrobuses en el conurbano. No está mal, está muy bien tener metrobús. El problema es que la economía del gobierno central, del gobierno de Macri, llevó los problemas nuevamente a
de la puerta para adentro de las familias, no solamente de los bonaerenses, sino también del conjunto de los habitantes argentinos. Entonces, me parece que ese intento esteticista de Vidal en el conurbano no le alcanzó, no le va a alcanzar, porque las familias bonaerenses están sufriendo mucho en términos de su economía doméstica. Y esa es la gran dificultad que tienen, que en definitiva es el gran problema que tiene la Argentina. ¿Pero es mejor Vidal que Macri hoy, para vos? Producto de estas decisiones económicas. Me parece que son iguales, Natalia. Me parece que responden a los mismos intereses y quizás en el caso Vidal, bueno, yo la conozco desde que éramos legisladores, yo compartí con ella la legislatura porteña. Vidal no hablaba como habla hoy, pero más allá de eso, con ese formato tan suave no era su manera de comunicar. Juan. Pero al margen de eso, son cuestiones de forma. Me parece que son lo mismo, ¿no? Hace un ratito vos hablabas de la gente que se está muriendo de hambre, que tiene frío, de las variables económicas negativas que tuvimos en los últimos meses, pero te pregunto, tu opinión, ¿por qué hay tanta gente que igual está convencida de que hay que votarlo a Mauricio Macri? Bueno, yo creo que hay distintas razones. A veces generalizar es, digamos, un error hacerlo. No creo que sea un factor homogéneo en toda esa gente que sigue apostando, pero no tengo lugar a dudas de que gran parte o una parte de esas personas estuvieron atravesadas por la manipulación mediática y también por los instrumentos de tecnología informática, llámese redes sociales, internet, fake news. ¿No es subestimar a la gente pensar así? No, yo creo que hay gente que es víctima también de esa manipulación. Incluso todos estamos, podemos ser permeables a las manipulaciones. ¿Qué elemento tenés para decir eso, Juan? Me resulta muy grave lo que estás diciendo, por eso te lo pregunto. No digo que no tengas razón, pero me resulta muy grave. ¿Qué elemento tenés para decir eso? Esto es más viejo que el bicarbonato. Es decir, las publicidades comerciales apuntan justamente a generar, digamos, intereses que quizás no tenemos. Es decir, cuando vos, yo, cualquiera de nosotros vamos al supermercado, yo trato de no ir al supermercado, trato de comprar en chino, pero digamos, suponete que vamos al supermercado y obviamente vamos a agarrar cosas de la góndola que no tienen que ver con lo que nosotros necesitamos, pero la publicidad es decir, entró en nuestra subjetividad para crearnos necesidades que no tenemos. Bien, pero ¿cuál es la lógica? Como la publicidad, ¿no? Sí, porque ayer Moró decía algo parecido y yo le planteé lo mismo. ¿Cuál es la lógica? Si me votan a mí, al frente todos, a nosotros, digamos, son todos fenómenos. Ahora, si votan a los demás, no, se dejaron llevar por los trolls, se dejaron llevar por los medios hegemónicos, se dejaron llevar por la publicidad engañosa. Como dijo Rosario Grimaldi recién, ¿no es subestimar absolutamente a la persona que piensa diferente? ¿Por qué calificamos el voto del que piensa diferente? No, yo no lo califico, al contrario, tengo un profundo respeto por los electores y por sus decisiones. Lo que no puedo dejar de analizar es que esos instrumentos existen. Mira, para mí es muy gráfico pensarlo de esta manera. Durante nuestro gobierno hubo un andamiaje mediático del poder económico que hizo de la sociedad, que sea una sociedad, trató de configurar una sociedad muy demandante, ¿no? Entonces, Juan, tengo que cortarte. Te pido 1000 disculpas.